Bueno, hoy en este programa semanal tenemos como nuestro primer invitado a Edwin Santos Esparza. Edwin, bienvenido a De Política y mucho más. ¿Cómo estás? Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Todo bien y acá encantado de compartir contigo algunos comentarios, algunas perspectivas. Les cuento, Edwin es el CEO del Instituto para la Democracia Digital, además es ex viceministro de Comunicaciones y miembro además del equipo de expertos para el impulso de la Red Nacional de Estado. Edwin, la pandemia ha puesto en evidencia o ha acelerado un proceso de transformación digital en el país que ha acelerado el tema del uso, digamos, de Internet, de que utilicemos más, digamos, la señal digital, de que necesitemos más los formatos digitales por el tema del teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, es decir, mucho formato. Sin embargo, hoy que necesitamos ya entrar en esta fase de reactivación económica nueva, en esta nueva normalidad, la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Realmente estamos bien o cuál es realmente nuestra situación comparado realmente con otros países del mundo respecto a ese avance de brecha digital o de uso del tema digital o de cuál es nuestra situación de conectividad, digamos? Tú que eres experto en el tema, ¿cuál es en qué momento nos agarra ahorita esta nueva normalidad y esta reactivación económica? Bien, efectivamente, la pandemia lo que hace, entre otras cosas, es justamente visibilizar cuál es nuestro estatus en el tema de comunicaciones, en el tema de conectividad, y esto a su vez tiene implicancias en todos los sectores, especialmente en dos sectores que son importantísimos, el de salud y el de educación. Pero veamos de qué estamos hablando respecto al tema de Internet y cuál es la llegada a nivel país. Tenemos dos escenarios. Un escenario que es el Internet fijo. Y hay avances, claro que hay avances, y hay grandes inversiones, sobre todo a nivel del Estado, y también inversiones importantes del sector privado. Pero, por ejemplo, en banda ancha estamos alrededor de un poco más del 45% en este momento, según información de OCIPTEL. 45% significa que tenemos todavía una brecha por cubrir del 55%, que es sustantivo y es muy importante en los sectores que históricamente están abandonados, que son los sectores rurales, que son las comunidades de la selva, que son muchísimas comunidades de las zonas altoandinas del país. Pero si hablamos en la perspectiva de Internet móvil desde los celulares, esto está alrededor del 85% en este momento. Eh, Hay un gran avance aquí, pero nuevamente, si es que lo vemos desde la perspectiva de muchísimas comunidades que aún no tienen ni siquiera telefonía 3G, significa que todavía no está llegando el Internet, no está llegando la conectividad a grandes mayorías. Y ahí hay todavía una brecha importante por cubrir. Ahora, ya, me dices entonces, un poco para resumir, a nivel de Internet fijo, que es tener Internet en la computadora en la casa, o sea, que la Internet llegue a la casa, digamos, llegue al local, llegue al lugar donde habitas o donde trabajas. Eso está en un 45%. Aproximadamente. O sea, queda un 55% aún por trabajar. Y en el caso del Internet móvil, que es el de los celulares, ¿no es cierto? Que es tener la conectividad en el celular, para lo cual necesitas además los celulares inteligentes, ¿no? Ese está en un 85%, queda un 15% por trabajar. Pero ese, claro, dependiendo de cómo me mueva, me permite tener Internet en distintos lugares, salvo donde no haya una cobertura digital, ¿no es cierto? No hay una cobertura de Internet. No en todo el Perú llega la cobertura de Internet, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que acabas de resumir, Juan Carlos. Y en ese sentido, hay una pregunta que se me hace es, ¿en qué va esto de la red dorsal y las famosas redes regionales? Es decir, se hizo una gran inversión en el Perú para hacer esta famosa troncal de la famosa red dorsal, que era como la columna vertebral del Internet, de la cual iban a salir pequeñas columnitas chiquitas a cada región para conectar todo el país, ¿no es cierto? Con una super inversión además, ¿no? ¿En qué va eso? Una pregunta precisa y es una pregunta muy, muy importante. Y
Estamos hablando de dos cosas. Primero, la red dorsal nacional, que une 180 capitales de provincia, 13.000 kilómetros de fibra óptica, con una inversión que pasa los 343 millones de dólares y que se entregó, ojo, a mediados del año 2016, o sea, hace bastante tiempo atrás, y luego de eso vienen las redes regionales, con una inversión que supera los 1.990 millones de dólares. Esas redes regionales han avanzado, específicamente están en operación Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque y Cusco. Según el MTC, van a entregar en lo que transcurre del año 17 redes regionales y quedan todavía pendientes, algunas en el norte, en Cajamarca, en Piura, en Tumbes. Estamos hablando de una inversión que va a superar los 2.400 millones de dólares. Esto se ve bonito, suena bonito, es una inversión muy grande, pero tenemos problemas serios. Y tenemos problemas serios porque el diseño con que se ha hecho en este momento no da factibilidad económica para que el despliegue de esta red sea con la eficacia y la eficiencia que se requiere. Me explico un poco mejor. Por ejemplo, la red dorsal nacional, esa supercarretera de fibra óptica que conectas a las 180 capitales de provincia, solamente se está subutilizando al 3% de su capacidad instalada. 3% de su capacidad instalada. Y obviamente esto también termina afectando a las redes regionales, que finalmente van a ser 21 redes regionales, 21 redes regionales que tienen que utilizar la red dorsal nacional y a su vez se dividen dentro de cada red regional en una red de transporte de fibra óptica y una red de acceso que es inalámbrica. Entonces, por cada uno de estos pasos significa que se paga un peaje y al final hace que al usuario final el costo del servicio sea muchísimo mayor que el que pueda proveer, por ejemplo, en ese mismo lugar una empresa privada. O sea, una como cualquier empresa de telefonía, digamos. De cualquier operador, sí, exacto, cualquiera de las conocidas. Tú me decías la vez pasada que conversamos contigo que se han demorado tanto en este proceso que ya los operadores privados llegaron antes. Sí, llegaron antes y obviamente en mayor nivel de competitividad, o sea, mejor calidad de servicio y mucho más barato. Y entonces se convirtió y se ha convertido en un elefante blanco esa inversión de 2.400 millones de dólares. Y ahí hay que tomar decisiones de Estado, ahí hay que resolver ese problema porque el impacto es un impacto muy grande. Estamos hablando de que finalmente eso está conectando las redes regionales, 7.684 instituciones educativas, 3.775 puestos de salud y 565 comisarías. Los números son gruesos, son grandes, pero esto no está caminando. Y ahí hay que tomar decisiones de Estado de tal manera que finalmente sea una integración, la red dorsal nacional con las redes regionales, se eliminen, se corten los peajes y por lo tanto se le dé viabilidad económica al precio final que llegue al operador. Hay que hacer algunos ajustes a las redes regionales que tienen problemas en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. El ancho de banda que llega al usuario final es entre 2 y 4 megas. 2 y 4 megas es absolutamente insignificante, por ejemplo, para una posta médica o para una institución educativa. Es posible resolver técnicamente ese problema, sí, pero hay que tomar decisiones al más alto nivel de tal manera que haya satisfacción en el usuario final. Si el ministro de Transportes del nuevo gobierno te llama y te dice, Edwin, por favor dime, ¿cómo solucionamos el problema elefante blanco en acciones concretas? ¿Cuáles serían esas acciones, Edwin? En 100 días de gobierno, sea Castillo, sea Fujimori, bueno, aparentemente va a ser Castillo el presidente nuevo. El problema más crítico, como te decía Juan Carlos, es el problema de darle factibilidad económica. ¿Qué soluciones se plantean? Una solución es que un solo operador se haga cargo de la red dorsal y las redes regionales. Esa es una solución
absolutamente viable. Eso elimina los peajes y eso hace competitivo el precio que llega al usuario final. Y eso le va a dar dinámica. La segunda acción que hay que tomar es que... Además genera competencia. Sí, la segunda acción que hay que tomar es que tiene que activarse la red nacional del Estado peruano. En este momento la red NACE, la red nacional del Estado peruano, está en el papel, eso existe legalmente, pero no está en funcionamiento. En el momento en que los miles de instituciones públicas sean parte y utilicen, por ejemplo, la red dorsal nacional y las redes regionales, obviamente va a crecer la demanda. Y al crecer la demanda va a hacer que todo esto fluya. Y ese es un paso que hay que dar, no solamente pensando en el detalle de aumentar la demanda para lo que ha hecho el Estado, sino también en el detalle de que al entrar un gran número de instituciones dentro de esa demanda, el costo mismo manejado como economía de escala significa un ahorro importante de más o menos 150 millones de soles anuales para el Perú. Eso respecto, digamos, al tema de la conectividad. El equipamiento, porque claro, el otro gran componente es que ya, yo logro generar conectividad, yo logro llegar con la internet. Hay alternativas, y tú me hablabas también de alternativas satelitales, es decir, incluso dándole al 100% de la red dorsal con todos los proyectos regionales, no alcanzamos el 100% del territorio nacional. Y hay alternativas de incluso satélites que no son como el que tenemos, que le compramos a Francia, si no me equivoco, que es uno de comunicaciones, sino realmente un satélite tú me hablaste del término exacto, pero que abarca realmente todo el territorio y que permitiría, digamos, que por lo menos las instituciones públicas completamente, por lo menos educación, salud, seguridad, las comisarías tengan amplio uso, digamos, para poder estar conectadas permanentemente y funcionar, digamos, como un sistema. ¿Cómo van eso? ¿Ha habido alguna exploración respecto a estas soluciones satelitales o no? A ver, vamos situando un poco más detalles a partir del comentario que acabas de hacer. Lo primero, ¿cuánto de la demanda está cubriendo todo este esfuerzo de las redes de la dorsal más las redes regionales? Un poco más del 30% de la demanda. Entonces todavía hay una brecha por cubrir. Y esa brecha, repito, está en las zonas más deprimidas del país. Las alturas y las zonas de selva. Los sitios más remotos. Exactamente, los sitios más remotos. Entonces, el satélite es una muy buena alternativa. Y vamos a ver la factibilidad de poder hacerlo. Primero, ¿qué están haciendo nuestros vecinos? Siempre es bueno mirar al costado. Bolivia, por ejemplo, ya tiene un satélite y está camino a poner en órbita su segundo satélite, el Tupac Katari. Argentina ya tiene 2 satélites y está en camino a poner su tercer satélite. Por ejemplo, en el caso de Argentina, además hay una singularidad muy interesante que es una sumatoria entre lo público y lo privado. Y en el caso de Brasil, hay un satélite de comunicaciones que además sirve para todo su extenso terreno como un satélite de defensa. Pero tú me decías que esos satélites son diferentes al satélite que nosotros hemos comprado Francia. Sí. O sea, son mucho más completos, digamos. Esos son satélites de comunicaciones. Es decir, todos proveen servicios de comunicaciones en sus territorios nacionales. Y más, ¿qué es lo que tenemos en el país? Tenemos el Perú Saturno, es el que le hemos comprado a Francia. Eso que compramos a Francia, que costó aproximadamente 206.7 millones de dólares, es un satélite que nos permite tomar fotografía de altísima resolución. Es un satélite de observación, no es un satélite de comunicaciones. Okay. Es un satélite de observación que nos permite, con las fotografías que se tomen, hacer catastros urbanos, ver en el tema de desastres, ver temas de seguridad, ver temas de desarrollo, por ejemplo, agrícola, es muy, muy eficiente por ese lado, pero no es un satélite de comunicaciones. Si mañana hubiera un terremoto... La diferencia en costo entre un satélite de observación y una comunicación, ¿cuál es? Ok, ahora voy a ese comentario que precisa esa pregunta.
¿Cuánto costaría aproximadamente un satélite de comunicaciones? 250 millones de soles, de dólares, perdón, aproximadamente, 250 ¿Ya? millones. Pero la pregunta es acá adicional, ¿cuánto estamos gastando en servicio de comunicaciones satelitales en este momento como Estado? Estamos gastando más o menos 21 millones de dólares anuales. 21 Ok. millones de dólares anuales en 15 años significa un gasto de más de 300 millones de dólares. Es decir, solamente ese recurso de por sí ya permitiría y permite financiar la compra de un satélite para el país, de tal manera que se pueda conectar a los cientos de colegios, a los cientos de postas médicas, a las cientos de comisarías que están en estos lugares más alejados dentro del país. Sin limitación del territorio, es decir, porque cubriría todo el territorio nacional. Sin ninguna limitación del territorio. Y ahora estos servicios satelitales no se demoran, pues, 4 o 5 años entre poner en órbita y luego tener acceso a las comunicaciones, sino son mucho más eficientes en relativamente poco tiempo, en algunos meses, ya estarían entrando en operación rápidamente y deberían cubrir esa brecha que aún no está cubierta porque la vida continúa y la educación necesita respuestas, la salud necesita respuestas y la seguridad necesita respuestas en el corto y mediano plazo. Edwin, esperemos que estas ideas, que las tienes clarísimas, sean escuchadas por el gobierno actual y el gobierno que venga, y el sector transporte y comunicaciones, por lo menos te llame, ¿no? Para poder asesorarse con alguien que conoce realmente los temas de el expertise de las telecomunicaciones en el país. Te comprometo para invitarte a una nueva ocasión, apenas entre el nuevo gobierno, para ver cuál es esa agenda de 100 días que deberíamos estar evaluando, a ver qué acciones se están tomando y por qué no verte de repente ahí en el nuevo gobierno tomando decisiones importantes para el país. ¿Te parece? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, bienvenido. Hay un tema importantísimo que discutir, que es el tema educativo. Es posible tener o hacer que cada uno de los 6.8 millones de alumnos, cada uno de los 565.000 docentes y cada una de las cerca de 55.000 instituciones educativas sean parte de este todo. Es posible y es necesario que los docentes sean capacitados de manera continua, que se desarrollen contenidos digitales. Para eso hemos elaborado una propuesta muy concreta que incluye las posibilidades de financiamiento. Es absolutamente factible y repito, este es el momento de tomar decisiones. No hay ninguna excusa y ya no tenemos tiempo sino de dar respuestas inmediatas al país. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Edwin. Edwin Santos estuvo con nosotros y regresamos después de un corte con